Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue un hombre muy poderoso militarmente, gran vencedor de sus enemigos. Saúl significa pedido, deseado. Era oriundo de Gibea, de la tribu de Benjamín. Fue ungido por Samuel por orden de Dios cuando los israelitas pidieron un rey, como rey elegido y deseado por ellos. Saúl es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en los libros de Samuel. La narrativa bíblica marca una transición de una sociedad tribal dispersa a la condición de un único estado llamado Reino Unido de Israel. El relato bíblico indica que Saúl era hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Su esposa fue Ahinoam, hija de Ahimaas, con la cual tuvo 4 hijos y 2 hijas. También tuvo una concubina llamada Rispat, quien le dio 2 hijos. Con Saúl se comenzaría a gobernar el pueblo de Israel por muchos siglos, pues los habitantes del pueblo querían a alguien que los representara y los salvara de las guerras libradas con sus enemigos, los cuales eran los filisteos y los amonitas. Dios Yahvé escuchó el clamor de los israelitas, pero Dios les advirtió a través de Samuel que al tener un gobernante, este dispondría de todos los recursos, tanto humanos como materiales, de todos los hebreos. Así que Dios eligió a Saúl y Dios Yahvé, en su poder, hizo que por medio de un viaje que tuvo Saúl buscando unas asnas, se encontraran con el vidente Samuel. Y así fue como el profeta Samuel ungió a Saúl como elegido de Dios Yahvé, como lo menciona la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 10. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: Dios te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que los rodean, y esta será la prueba de que Dios te ha declarado gobernante de su pueblo. Luego de ser ungido, Saúl llega de manera oficial al poder, como se menciona en 1 de Samuel, capítulo 11. Pues ese suceso se da cuando los amonitas, liderados por un hombre llamado Naas, quería atacar una ciudad israelita llamada Jabes de Galaad. Pero los de Galaad, para ganar tiempo, pidieron hacer un pacto con el amonita Naas. Y Naas les dijo: haré un pacto con ustedes, pero con la condición de que acepten que yo les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, para así poner en ridículo a los israelitas. Y este cruel acoso llegó a oídos de Saúl. Entonces los ancianos de Jabes de Galaad le contestaron: concédenos un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio israelita, y si nadie viene en nuestra ayuda, nos rendiremos a ti. Los mensajeros llegaron a Gibea, donde vivía Saúl, y dieron la noticia a la gente, y todos se pusieron a llorar amargamente. En esto, Saúl volvía del campo con los bueyes y preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué lloran? La gente le contó la noticia que habían traído los hombres de Jabes. Al oír Saúl aquello, el Espíritu de Dios se apoderó de él, y se llenó Saúl de furia. Entonces tomó un par de bueyes y los descuartizó, y por medio de unos mensajeros mandó los trozos por todo el territorio israelita. Y los mensajeros decían: esto mismo se hará con los bueyes de aquel que no se una a Saúl y Samuel, y los siga. Un miedo tremendo invadió a la gente, y como un solo hombre salieron a unirse con ellos. Y cuando Saúl contó a su gente en Besek, había reunido 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían llegado: digan a los habitantes de Jabes que mañana al mediodía los salvaremos. Los mensajeros fueron y comunicaron esto a los habitantes de Jabes, los cuales se alegraron mucho. Y dijeron a Naas: mañana nos entregaremos a ti para que hagas con nosotros lo que mejor te parezca. Al día siguiente, Saúl organizó su ejército en 3 escuadrones, y antes de que amaneciera, penetraron en medio del campamento enemigo.
haciendo entre los amonitas una matanza que duró hasta el mediodía. Los que quedaron con vida se dispersaron de tal modo que no quedaron 2 de ellos juntos. Luego, algunos dijeron a Samuel: ¿quiénes fueron los que dudaron de que Saúl podría ser nuestro rey? Entréguennos esos hombres para que los matemos. Pero Saúl intervino diciendo: en este día no morirá nadie, porque Dios ha salvado hoy a Israel. Y Samuel dijo a todos: vayamos a Gilgal, para iniciar allí el reinado. Por lo tanto, todo el pueblo se dirigió a Gilgal, y allí, en presencia de Dios Yahvé, proclamaron rey a Saúl. Luego ofrecieron a Dios sacrificios de reconciliación, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Así fue como el rey Saúl comenzó su lucha contra los amonitas y los filisteos, dando una sólida base a la existencia nacional de Israel en Palestina, ya que Saúl, al ser obediente a las órdenes de Dios, fue vencedor en todas las guerras que combatió. Pero nos preguntamos, ¿por qué Saúl fue el elegido de Dios para reinar en su pueblo Israel? La Biblia no menciona sobre el nacimiento de Saúl, pero sí menciona sobre su físico en 1 de Samuel, en el capítulo 9. Y dice que Quis era un hombre muy respetado. Tenía un hijo, joven y muy bello, que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. De espaldas arriba sobrepasaba en estatura a todo el pueblo. No había entre los israelitas nadie más gallardo que él. En el capítulo 10 del mismo libro 1 de Samuel, Saúl se presentó ante el pueblo y se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos: ¿ya vieron al que Dios ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. También hay otra referencia, pero extrabíblica, que nos habla acerca de la apariencia de Saúl. Esto se encuentra en el libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo y menciona lo siguiente: un hombre de la tribu de Benjamín, de noble familia y magnífica condición, llamado Quis, a quien le había nacido un hijo, que entonces era un joven de excelente hermosura y fornido de cuerpo, pero de una sensatez e inteligencia superiores a su aspecto. Lo colocó en medio del pueblo, y Saúl destacaba de todos, y por su altura era el más digno rey. Tanto la Biblia como el libro de Flavio Josefo nos dice que era muy alto. Esto nos hace pensar que posiblemente Saúl era un gigante o un hombre de gran talla, y muy diferente a todos los que habitaban el pueblo de Israel. Se puede pensar que sus antepasados hayan sido de una raza de gigantes Nefilim, o de los refaitas, postdiluvianos de Canaán. Saúl quizás traía en su sangre el ADN de sus antiguos familiares gigantes, y fue el elegido por Dios Yahvé como primer rey, porque era un hombre diferente a los demás en todos los aspectos: su gran belleza, su gran talla e inteligencia que tenía, que parecía una divinidad angelical, y a la vez su físico infundía respeto y gran temor. Dios Yahvé lo escogió a su gusto, y también porque Saúl pertenece a un linaje divino que puede estar muy cercano a él, a Dios Yahvé. Más adelante, en 1 de Samuel, en el capítulo 13, nos menciona que a pesar de la gran victoria sobre los filisteos, Saúl cayó en desgracia por no haber esperado a Samuel para ofrecer el sacrificio. Este le ordenó subir contra los amalecitas y consagrar todo y todos al anatema. Pero Saúl no hizo caso y perdonó al rey Agag y lo más escogido de su ganado, destruyendo solamente lo vil y sin valor. Y por esto, Samuel, muy a su pesar, le anunció su repulsa por parte de Dios, porque no había obedecido. Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que Dios te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá, y Dios buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio.
Luego Samuel fue enviado por Dios a Belén, a la casa de Jesé, de la tribu de Judá, y allí ungió a David. Entretanto, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno, enviado por Dios, lo atormentaba. Saúl estaba sometido a depresiones y a crisis de demencia. Sus servidores le aconsejaron que se sirviera de un arpista y le dijeron: cuando le ataque a usted el espíritu maligno y le toquen un arpa, usted se sentirá mejor. Un joven llamado David lo puede ayudar. Así que David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio, y Saúl llegó a estimarlo muchísimo y lo nombró su ayudante. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso, Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. David llegó a ser uno de los escuderos de Saúl, y por esto se le permitió enfrentarse al gigante filisteo Goliat. Sin embargo, cuando David derrotó al gigante Goliat, tuvo mucha popularidad, y esto molestó mucho a Saúl. Hasta tenía rabia y celos, y se hizo enemigo de David, tanto que intentó matarlo en varias ocasiones. Una de esas ocasiones fue cuando el espíritu maligno, mandado por Dios, se apoderó de nuevo de Saúl, y este se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque Dios ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por esto Saúl lo arrojó de su corte y lo persiguió implacablemente durante años. Por esos días muere Samuel y todos en Israel lloraron su muerte. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos, ya que Dios Yahvé no permitía estas cosas. Saúl vio un campamento filisteo cerca a sus tierras y tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó a Dios, pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por esto, Saúl invocó a Samuel, que ya estaba muerto, a través de una de las pocas adivinas que quedaban, ya que las estaban expulsando de Israel. La mujer, un poco asustada, le dijo a Saúl: veo un Dios que sube de la tierra. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel, y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. Samuel le contestó: Dios ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato de Dios, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora Dios ha hecho esto contigo. Además, Yahvé va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus familiares estarán conmigo. También hará Dios que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. Y así fue. Los filisteos atacaron a Israel. Saúl, al ver esto, le dijo a su ayudante: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus familiares, su ayudante y todos sus hombres. Pero los filisteos despojaron a Saúl y colgaron su cuerpo del muro de Betsán. Entonces unos valientes de Gibea, la ciudad de Saúl, tomaron los cuerpos de Saúl y sus familiares y los enterraron piadosamente. Después de cierto tiempo, todas las tribus aclamaron rey a David.